Uno de los procesos más conocidos y utilizados en procesos de soldadura es el proceso de soldadura SMAU. La terminología que rige a este proceso de soldadura viene dada por AWS, que es una organización que se la conoce como la Sociedad Americana de Soldadura. Es un ente a nivel mundial que rige diferentes áreas de soldadura. Shell Metal Arc Welding, de ahí la terminología de SMAU. Ahora bien, la traducción que esta organización nos da al español es de soldadura por arco con electrodo metálico revestido. Como recomendación, sí es importante seguir familiarizándonos con la terminología ya estándar que nos dan estas organizaciones, porque en muchos documentos técnicos vamos a encontrar esta terminología. También es cierto que este proceso en diferentes países, depende de donde estemos, se le puede conocer con diferentes nombres. Es común llamarlo como soldadura manual, soldadura eléctrica, soldadura por palillos, soldadura stick, entre otras más. Si vamos ya al proceso en sí, los componentes que necesitamos son una fuente de energía, los cables tanto al electrodo como a la pieza, el porte electrodo y el electrodo en sí. Este electrodo debe ser seleccionado técnicamente de acuerdo al material base que vayamos a soldar. Si comenzamos con la fuente de energía, tenemos dos tipos de fuentes, tanto de corriente continua como de corriente alterna. La parte de los electrodos, las partes que lo conforman son la varilla o el núcleo y adicional el revestimiento. Cada uno de ellos le aporta características especiales al cordón de soldadura en sí. También los electrodos vienen regidos por una especificación. Específicamente para electrodos para ceros del carbono es la AWS A5.1. Esta especificación rige ciertas características que los fabricantes deben cumplir tanto en características mecánicas, químicas, entre otras, para que puedan ellos distribuirlas en el mercado. También existen otras especificaciones que se utilizan en el proceso SMAU. Por ejemplo, la AWS A5.5 está enfocada a aceros de baja lesión. También la especificación AWS A5.1 nos permite tener un sistema de designación de electrodos. Por ejemplo, el E significa electrodo, 60.000 libras por pulgada cuadrada. 1. Las posiciones que debe aplicarse ese electrodo. Y 3. Acerca del tema de revestimiento de soldadura y el tipo de corrientes que se deben aplicar. Posteriormente vamos a observar y a conocer a profundidad la especificación AWS 5.1, ya que es importante para aplicar correctamente las características que nos da la norma y nos sugiere el fabricante. Continuamos con los componentes como el porte electrodo, la pinza y por último los cables. Ventajas del proceso SMAU. Entre las varias ventajas que tenemos de este proceso podemos topar las siguientes. Puede ser utilizado en áreas de acceso limitado. Para la mayoría de aleaciones comerciales existe disponibilidad de electrodos. Puede emplearse en cualquier posición de soldadura. Esto va a estar definido por el penúltimo dígito del electrodo. Este nos va a decir qué posición de soldadura diseñó el fabricante para que pueda aplicarse y obtener las mejores propiedades mecánicas. Es menos sensible a las corrientes de aire que los procesos que requieren de protección con gas, por ejemplo lo que tiene que ver con GTAU o GMAU. Fuente de poder sencilla, económica y portátil. Las desventajas del proceso SMAU son las siguientes. Es un proceso que en países desarrollados está prácticamente ya en desuso. La eficiencia del electrodo es baja. ¿A qué nos referimos con este punto? La eficiencia de este proceso en específico se mide en cuanto a la relación que tenemos entre cuánto se deposita de metal de soldadura en relación a la cantidad de electrodos que tenemos. Otro punto es la aplicación es más lenta en relación a los procesos, ya que tenemos paradas e inicios frecuentes debido al recambio que tenemos que hacer de los electrodos. Electrodos básicos requieren un almacenamiento especial. Específicamente en lo que tiene que ver con electrodos básicos, debido a la absorción de su revestimiento, la humedad puede ingresar y podemos generar discontinuidades y defectos en la soldadura si no se tiene un control del ambiente. Se requiere mayor tiempo de limpieza para los cordones. La escoria debe ser removida completamente. El soldador requiere mayor habilidad. Esto debido a que es un proceso 100% manual, que en relación a los otros procesos.
Y por último, este proceso no es susceptible de ser automatizado. Observamos aquí ya un proceso de soldadura SMAU aplicado. Vamos a identificar los diferentes componentes que intervienen en este proceso. El proceso comienza con el establecimiento y mantenimiento del arco en el extremo del electrodo y la pieza a soldar. Ya conseguida la estabilización del arco, el calor generado va fundiendo progresivamente tanto el revestimiento como la varilla metálica del electrodo, sirviendo a su vez la combustión del revestimiento para originar una atmósfera protectora que impide la contaminación del material fundido. Este proceso de soldadura se basa en la diferencia de potencial que se establece entre el electrodo sujeto a la pinza y la pieza a soldar, lo cual ioniza la atmósfera circundante, pasando el aire a ser conductor y cierra el circuito, con lo cual se establece un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza a soldar. El arco eléctrico generado funde el extremo del electrodo y parcialmente el metal base, creando el baño de fusión o el depósito de soldadura, donde se irá depositando el electrodo fundido, originando así el cordón de soldadura. A grandes rasgos, estos son los principios de la soldadura por arco eléctrico.